Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos para poder estudiar la palabra del Señor. Amén. Así es que les quiero invitar a cada uno de ustedes a que podamos iniciar este tiempo de estudio con una oración al Señor. Amén. Padre eterno que estás en el cielo, gracias te damos por este día hermoso que nos has dado de vida. Gracias porque hemos podido trabajar, hemos podido, Padre Celestial, compartir con la familia y nos has alimentado durante el día, pero también en este momento queremos aquietar nuestra vida, aquietar nuestro cuerpo para poder recibir de la instrucción bíblica que tú nos tienes para el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos hablas por medio de tu palabra y nos ayudas, Padre Celestial, a crecer espiritualmente como familia y poder también servir a los demás. En el nombre de Jesús, guíanos en todo lo que vamos a realizar en este momento. Amén. Muy bien, hermanos, estamos ya finalizando hoy con esta lección, la lección número 12, ahí en la página 41 de sus manuales de estudio, ¿cierto? De Señor, como familia, enséñanos a orar. Llegamos hoy día para finalizar nuestro estudio, la lección número 12, ya que lleva por título Llegando a ser una familia misional. Amén. Búsquela ahí en su manual, la lección número 12, la página 41, la lección titulada Llegando a ser una familia misional. Amén. La palabra del Señor, hermanos, nos dice en Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3, dice de la siguiente manera: Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Estos versículos, cada uno de nosotros como hijo de Dios, ¿cierto? Conocemos estos versículos y sabemos de quién está hablando, ¿cierto? De Abraham, ¿cierto? Cuando Dios llama a Abraham, ¿cierto? Y le pide que ¿cierto? Deje su tierra y su parentela y vaya, ¿cierto? En dirección a esta nueva tierra que el Señor tiene para su pueblo. Amén. Entonces el Señor le dice: yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios no solamente llamó a Abraham hacia él, ¿cierto?, para bendecirlo. Amén. Dios llamó a Abraham hacia él para bendecir a todas las familias de la tierra. Y Dios no solamente, hermano, le ha llamado a usted y a mí hacia Él, ¿cierto? Hacia Dios, para bendecirnos, sino que Él nos ha llamado a usted y a mí, ¿cierto? Para bendecir a todas las familias de la tierra. Amén. A todas las familias de la tierra. Usted y su familia son escogidos, ¿cierto? Para ser una familia que impacta a las naciones. Amén. Él los ha bendecido para que usted sea una bendición. Amén. Al final, hermano, de todo esto, cada familia es llamada para atraer, ¿cierto?, la gloria de Dios y hacerle conocer, ¿cierto?, entre las naciones. Entre más grande sea Dios en su lugar, ¿cierto?, en su hogar, perdón, más grandes serán sus corazones por las naciones. Amén. Podemos bendecir a las naciones de muchas maneras. Podemos bendecir a las naciones de muchas maneras. Una de las maneras es hacer lo que nos dice el Salmo número 2, el Salmo capítulo 2, ¿cierto? Versículo 8, que dice: pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Debemos rogar, hermanos, a Dios, debemos rogar a Dios para ser una familia misional, ¿ya? Una familia misional. Fíjese bien, no estamos hablando de una familia misionera que usted tendría que ir a otra nación, ¿cierto? A otro país, dejar su tierra, dejar su parentela e irse a otro lugar, ¿cierto? Y poder servir, ¿cierto?, a las naciones en el campo de la misión. No es eso. Una familia misional, ¿cierto?, es aquella que tiene una misión.
la misión de glorificar a Dios, ¿ya? La misión de orar por las naciones, la misión de ser una bendición a todas las familias que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Comenzando por las más cercanas hacia las más lejanas. Amén. Entonces, eso quiere decir una familia misional. Amén. Cada uno de nosotros debemos serlo. Amén. En Juan capítulo 17, versículo 3, la palabra del Señor nos dice, y esta es la verdad eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Este versículo, hermano, es súper importante. Y esta es la vida eterna, ¿cierto? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos tomarnos de este texto para ser una familia misional, de poder, como les decía hace un momento, de ser aquella familia, ¿cierto?, que tiene una misión, aquella familia, ¿cierto?, que tiene la misión de glorificar a Dios donde está. Ser una familia misional, ¿cierto?, que tenga el deseo, el anhelo cada día, ¿cierto?, de orar por las naciones para que este Dios, para que este Jesucristo sea conocido en todo el mundo. Que seamos una familia misional, ¿cierto? Seamos una familia en misión, ¿cierto? Que bendigamos a los demás. Una de las formas que nosotros podemos bendecir a los demás, hermanos, es entregarle esto. Que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. El Salmo 67 es un maravilloso salmo familiar, misional, que le pide a Dios, ¿cierto?, su bendición sobre la familia, de tal manera que la familia sea de bendición también hacia las demás naciones. Amén. Mire lo que dice el Salmo 67, versículo 1 al 7. Ahí lo puede buscar también en su Biblia. Salmo 67, versículo 1 al 7. Dios mío, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, que sea reconocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Que te alaben los pueblos, Dios mío, que todos los pueblos te alaben, que las naciones se llenen de gozo, porque tú juzgas a los pueblos con equidad y eres el pastor de todas las naciones. Que te alaben los pueblos, Dios mío, que todos los pueblos te alaben, que la tierra rinda sus frutos. Que el Dios nuestro nos bendiga, que nuestro Dios nos bendiga y que todos los confines de la tierra lo teman. Amén. Es un maravilloso salmo, hermanos, que lo podemos hacer nuestro como familia. Amén. Y desear, hermanos, ser de bendición para las demás naciones, de ser de bendición para las demás familias, partiendo desde los más cercanos de los que tenemos, ¿cierto? Nuestra familia, ¿cierto? Que nos sigue, ¿cierto? Nuestra familia, primos, abuelos, hermanos, etcétera, llegando, ¿cierto? Saliendo de ahí, de ese núcleo, a nuestros vecinos y llegando a nuestra amada iglesia, ¿cierto? A la iglesia donde nos congregamos, hacia la comunidad en general. Amén. Hermanos, y en parte el estudio que ustedes tienen en su mano es esto, pero yo quisiera complementarlo aún más y compartirle a ustedes, por medio de este estudio también, compartir 3 principios que nos ayudarán a ser una familia misional, que nos ayudarán a ser una familia llena de amor y servicio hacia los demás. Amén. El ser una familia misional, el ser de bendición a los demás, requiere tener amor, ¿cierto?, hacia los demás, y requiere también ser servidores hacia los demás. Y es así, hermanos, que les quiero compartir 3 principios que dice de la siguiente manera, hermanos. Principio número 1 tiene que ver con que el amor de Cristo nos constriñe, amén, es decir, nos obliga, ¿cierto?, a amar y servir a otros, amén. El amor de Cristo, ¿cierto?, nos obliga a amar y servir a los demás, amén, a otros. El poder del amor de Dios, hermanos, se revela en la Biblia y de manera aún más clara en la cruz de Jesucristo. Mire lo que dice
en Romanos 5, capítulo 5, versículo 8, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. En Juan capítulo 3, versículo 16, ¿cierto? Todos conocemos este versículo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿cierto? Sino que tenga vida eterna. Amén. También podríamos agregar a esta serie de versículos Efesios, la carta a los Efesios, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 1 al 5, donde el apóstol Pablo les escribe a esta iglesia, porque a ustedes, ¿cierto? Les dice el versículo 1, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, dice la palabra. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero, dice el versículo 4, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Amén. De la misma manera, hermanos, de la misma manera que nosotros hemos evidenciado a la luz de las Escrituras en estos versículos, ¿cierto? De la misma manera como Dios nos ama y nos acepta tan pródigamente por medio de Cristo, estamos obligados a amar y servir a otros, tal cual Dios lo dio a conocer, ¿cierto? Por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cierto? Es decir, ¿cierto? Nuestra vida debe rebosar, ¿cierto? Debe rebosar el amor de Dios por otros. De esta manera, hermano, podremos nosotros cumplir el mandamiento de Juan, capítulo 13, versículo 34, que dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ¿cierto? Ámense también ustedes unos a otros. Amén. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, la palabra del Señor nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Amén. Por los demás. De esta manera, hermano, actuando de esta manera o viviendo estos versículos y practicándolos, ¿cierto? De esta manera seremos capaces de seguir el ejemplo de Jesucristo, que aunque es Rey de reyes, ¿cierto? Y Señor de señores, no vino para que le sirvan, ¿ya? Imagínense, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, aun siendo Rey de reyes y Señor de señores, no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Es lo que nos dice Marcos, capítulo 10, versículo 45, ¿cierto? Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por tanto, hermanos, el secreto de un matrimonio feliz y de una familia fuerte, ¿cierto? Y feliz y unida se basa en el Evangelio, en el amor pródigo, incondicional y abnegado que Dios nos tiene. Amén. El amor de Dios nos libra del egocentrismo para cubrir las necesidades de otros. Amén. Comenzando con aquellas que están más cerca, ¿cierto? ¿Quiénes son los que están más cerca nuestro? ¿Cierto? Nuestra esposa, nuestros hijos. Amén. Luego vienen, ¿quiénes nos siguen? Los vecinos, la iglesia, la comunidad en general, etc. Amén. Entonces, hermanos, el principio número 2 que les quiero compartir dice lo siguiente: Dios diseñó la familia para que fuera una comunidad de servicio.
Dios diseñó la familia para que fuera una comunidad de servicio. Amén. Dios desea que nuestras familias sean escuelas que cultiven el amor que sirve a los demás. Primeramente, esto comienza en la relación entre el marido, ¿cierto?, y la esposa. Y es enseñado a los hijos por medio del ejemplo que nosotros les damos a ellos. El liderazgo del marido, hermanos, ¿cierto?, que está fundamentado, ¿cierto?, que tiene su fundamento en la palabra de Dios. El liderazgo del marido significa que él debe tomar la iniciativa para establecer una cultura de servicio en su hogar, comenzando por la forma en que trata a su esposa, ¿cierto? Comenzando, ¿cierto?, en la forma en que éste sirve a su esposa. En el reino de Dios, hermanos, en el reino de Dios la supremacía, ¿cierto?, o la autoridad se define, ¿cierto?, por el servicio abnegado que el marido ejerce en su familia. ¿Me escuchó bien? En el reino de Dios, la supremacía o la autoridad, ¿cierto?, se define, ¿cierto?, o es definida, ¿cierto?, por el servicio abnegado que el marido ejerce en su familia. Servicio. No autoritario. Servicio. No que nos sirvan, sino que nosotros, el esposo, el marido, el papá, somos llamados a estar al servicio de nuestra esposa, al servicio de nuestros hijos. Amén. No por le repito nuevamente, en el reino de Dios la supremacía, ¿cierto?, o la autoridad, para que no se nos olvide, se define, ¿cierto?, por el servicio abnegado que el marido ejerce en su familia, no por el dominio, ¿cierto?, no por el dominio que el hombre, esposo, ¿cierto?, ejerce dentro de su familia. Y tenemos el claro ejemplo, ¿cierto?, en Efesios capítulo 5, versículo 25, donde se nos exhorta a los maridos a amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Escuchó bien? Efesios 5, 25, se nos exhorta a los maridos a amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ya hemos trabajado estos principios, ¿cierto?, cuando comenzamos este estudio de Señor, como familia enséñanos a orar. Amén. Y usted los puede volver a estudiar. Ahí están grabados en el canal de YouTube. Hermano, lo que este texto de Efesios capítulo 5, versículo 25, lo que este texto nos dice es que el marido, ¿cierto?, ha de servir abnegadamente a su esposa. Esto es, nos dice el texto, esto es amarla, ¿cierto?, con la profundidad, ¿cierto?, y la anchura, ¿cierto?, gloriosa que Cristo modeló, ¿cierto?, con su vida, ¿cierto? Cristo nos entregó el modelo en su vida, ¿cierto?, en servicio, muerte y resurrección. No vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida por muchos. Y esto implica, hermano, para el esposo pastorear. ¿Se acuerdan? Se van recordando de algunas de las lecciones anteriores que trabajamos. Esto es, ¿cierto?, pastorear. Esto es también proteger. Esto es también proveer para la familia. Muchas veces nosotros como que nos centramos solamente en proveer y proteger, pero nunca nos centramos primeramente en pastorear, en guiar a nuestra familia espiritualmente. Y muchas veces nos centramos en la protección solamente física, pero no nos centramos también en la protección espiritual. Muchas veces nos centramos en proveer, ¿cierto?, las necesidades básicas, el alimento, la economía para nuestro hogar, pero no nos centramos también, no nos concentramos en proveer, ¿cierto?, o satisfacer las necesidades espirituales de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y esa es la labor nuestra, de los esposos. Amén. Esa es nuestra labor. Ahora, en respuesta a este servicio, a este amor, a esta protección, a este pastoreo, a esta provisión, ¿cierto?,
tanto económica y como espiritual, ¿cierto?, que realizamos y entregamos los maridos, ¿cierto?, padres, hacia nuestra esposa, ¿cierto?, como esposos a nuestra esposa, la esposa ha de servir a su marido, entregándose voluntariamente a su liderazgo, mostrándole honor y respeto, ayudándole a llevar a cabo su llamado vocacional, ¿cierto?, y asumiendo el liderazgo en la administración del hogar. ¿Se fija? Para que la esposa nos respete, para que la esposa nos honre, nosotros debemos amar a nuestra esposa. Amén. Que no se nos olvide eso. Hay algo más. Dios desea que esta cultura de servicio amoroso se extienda más allá del núcleo, ¿cierto?, de las relaciones, ¿cierto?, entre maridos, ¿cierto?, y esposas e hijos, ¿ya? A partir de esta base, ¿cierto?, comenzando por la familia, a partir de esta base el servicio ha de fluir, ¿cierto?, hacia afuera y abarcar a los miembros de la familia más amplia, ¿cierto?, abuelos, tíos, sobrinos, etc. ¿Amén? Siguiendo por el cuerpo de Cristo, la iglesia, nuestros vecinos e incluso a personas extrañas que están en necesidades. En primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4, dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque ante Dios esto es bueno y agradable. En 1 Timoteo, capítulo 5, ¿cierto?, algunos 3, 4 versículos más abajo, en el versículo 8, nos dice: porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, niega la fe, y es peor que un incrédulo. Amén. Amén. Muy bien. Finalmente, el principio número 3 tiene que ver con lo siguiente, hermanos. La familia ha de servir al cuerpo de Cristo y al más pequeño de los hermanos. Amén. La familia ha de servir al cuerpo de Cristo y al más pequeño de los hermanos. Dios desea que la familia sea una comunidad de servicio abnegado, no solo para sus miembros, ¿cierto?, de nuestra propia familia, sino para el cuerpo de Cristo en nuestra iglesia donde nos congregamos. Y particularmente lo que Cristo denominó, ¿cierto?, en Mateo capítulo 5, como los hermanos más pequeños, ¿ya? Estos incluyen, ¿cierto?, a los pobres, a los menesterosos, al hambriento, a los que están desnudos, ¿ya?, al extranjero, al enfermo, a las víctimas de la injusticia, a los que están encarcelados. Pablo instruye, hermanos, a todos los cristianos. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. También vemos en la honorable, ¿cierto?, esposa de Proverbios 31:20, ¿cierto? Esta mujer tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. ¿Se fija usted? Esta mujer piadosa, esta esposa, esta madre piadosa, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Las familias, hermanos, las familias centradas en Cristo, están atentas a las personas necesitadas, en sus vecindarios, en las comunidades donde ellas se desenvuelven, y buscan oportunidades de servirles, demostrando así el amor de Cristo de maneras concretas. Amén. Sabiendo que el Dios que adoramos es compasivo y sensible para con los pobres. Amén. Las familias centradas en Cristo están atentas a las personas necesitadas en sus vecindarios, en sus comunidades, y buscan oportunidades de servirlas, demostrando el amor de Cristo de manera concreta. Amén. Sabiendo que el Dios que adoramos es compasivo y sensible para con los pobres. Mire lo que dice el Salmo capítulo 68, versículo 5. Dios
en su santo templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios en su santo templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. El Salmo 72, versículo 12 al 14 nos dice que salve el rey al pobre que le pide ayuda y al afligido que no tenga quien lo socorra. Que se compadezca del pobre, ¿cierto? Y del menesteroso, y que le salve la vida a los pobres. Que le salve, ¿cierto? Que los salve del engaño y de la violencia. Que la sangre de ellos sea a sus ojos muy valiosa. Amada iglesia, la cultura, ¿cierto? Digamos, no tenemos tiempo, ¿cierto? Muchas veces para preocuparnos de la viuda. Muchas veces no tenemos tiempo o no nos hacemos el tiempo para preocuparnos de la viuda, para preocuparnos del viudo, para preocuparnos de aquel pobre, para preocuparnos de aquel vecino quizás que está pasando necesidad. Muchas veces nos centramos tanto en nosotros que no pensamos, digamos, quizá en el huérfano que está tan cerca nuestro. O como les decía, en la viuda o en el viudo. Ancianos que quizás viven solos a nuestro alrededor. Y muchas veces quizás ni siquiera conocemos los nombres de nuestros vecinos, los más cercanos. Es por eso que la invitación, amada iglesia, es que tomemos tiempo y reflexionemos en estas preguntas que les quiero hacer a continuación. ¿El amor al servicio forma parte de la cultura de su familia? ¿El amor al servicio forma parte de la cultura de su familia? ¿Le gustaría ver a su familia más comprometida en servir a otros? ¿Le gustaría a usted ver a su familia más comprometida en servir a otros? ¿Qué le gusta a su familia hacer unida para ayudar o bendecir a otros? ¿Qué le gusta a su familia hacer unida, cierto, para ayudar o bendecir a otros? ¿Qué destrezas, cierto, o qué habilidades tienen los miembros de su familia que podrían usarse para servir a otros? ¿Qué destrezas o qué habilidades tienen los miembros de su familia que podrían usarse para servir a otros? Pídale a Dios su dirección y que estas preguntas las podamos responder en familia y sean estas preguntas también un desafío de vida para nuestra familia. Amén. Demos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido de estudio de la palabra del Señor. Amén. Damos gracias al Señor en oración. Querido Jesús, gracias por dar tu vida para servirnos y enseñarnos que los actos amables, humildes y amorosos son la marca de la verdadera grandeza. Perdónanos cada vez que nuestra familia ha estado excesivamente ocupada en nuestras propias necesidades y deseos y no hemos considerado las necesidades de otros. Querido Jesús, enséñanos a priorizar nuestro tiempo como familia de manera que ordenemos nuestro afecto y servicio según tu corazón. Concédenos, Señor Jesús, tu corazón de amor y servicio que procura el bienestar de otros y deleitarnos en nuestra forma de amarnos como familia y amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos. Señor, queremos tu bendición para nuestra familia, pero no solamente para nosotros, sino para que nosotros también podamos ser una bendición para nuestros vecinos, para nuestra comunidad, para nuestra nación, para todas las naciones de la tierra, para que todas las familias y de todas las naciones, hermano, te adoren, te honren, te den gloria, te den alabanza, para que todas las familias del mundo, Señor,
comenzando por las más cercanas, conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por todo este tiempo que hemos estado estudiando tu palabra, que nos ha enseñado, Padre Celestial, a cómo orar, a cómo, Padre Celestial, vivir como familia cristiana. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por la persona, por cada uno de los hermanos que está viendo este video y que lo seguirá viendo, Padre Celestial, y estudiando tu palabra. Bendice nuestras vidas y háblanos, sigue hablando, Padre Celestial, por medio de tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por el tiempo que hemos compartido juntos, que estas grabaciones, hoy ya culminamos con la lección número 12, ya culminamos el estudio, Señor, como familia, enséñanos a orar. Usted puede seguir escuchando las grabaciones, puede repetirlas nuevamente, seguir estudiándolas, seguir analizando, seguir reflexionando también en la palabra del Señor. Amén. Nos volvemos a encontrar más adelante con el próximo estudio que vamos a llevar a cabo, ¿cierto? Es Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Estamos preparando el material para que ya podamos comenzar a subirlo a nuestro canal de YouTube, ¿cierto? El nuevo estudio titulado Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Saludos a toda su familia. Chao, chao. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Soy el Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león.